Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Les saluda el hermano Juan Antonio Romero. Invitándoles para que sigan escuchando La Voz de Victoria, la estación de bendición. Desde muy tempranito escucha nuestra programación en vivo de lunes a viernes 5:45 de la mañana, hora centro. El hermano Elder Reyes con los devocionales. Dios les bendiga, hermanos. Soy el hermano Elder Reyes de la Iglesia Bautista Libertad. A las 6 de la mañana, El Canto del Gallo con el evangelista Hugo Martínez. Dios los bendiga, hermanos. Soy el evangelista Hugo Martínez
viernes y les invito a escuchar El Canto del Gallo de 6 a 9 de la mañana con la mejor música, complacencias y devocionales que les serán de gran bendición a través de la estación de bendición La Voz de Victoria. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, su programa Mujeres en Victoria. Dios les bendiga, hermanas. Les invito a escuchar nuestro programa Mujeres en Victoria en la radio La Voz de Victoria, la estación de bendición. A las 2 de la tarde, predicación del pastor Isaías Rodríguez. Dios los bendiga, hermanos. Habla el pastor Isaías Rodríguez de la Iglesia Bautista Victoria en la ciudad de Baytown, Texas. Desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois, todos los viernes, su programa De la Mano de Dios con el pastor Rubén Rosas Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Soñé que fui a un lugar lejos. Escribirlo, no sé cómo empezar. Su esplendor yo recuerdo y hasta puedo verlo ahora mismo. Quisiera yo estar. Era una ciudad donde no había mercado, podían comprar o vender y todo brillaba en esa ciudad. No había cárcel ni juicios ahí. Para mí ese era el cielo, que es de oro con su resplandor. Para mí ese era el cielo, le gana todo lo que he visto hasta hoy. Cuando pienso en el cielo, tengo que pensar en ti. Quiero verte en el cielo y se cumplen mis sueños ahí. Miré a papá y a mamá que con gozo cantaban, muchas almas yo reconocí. Miré a millones de ángeles alrededor de su trono y de rodillas también estaba yo ahí. Para mí ese era el cielo, que es de oro con su resplandor. Para mí ese era el cielo, le gana todo lo que he visto hasta hoy. Cuando pienso en el cielo, tengo que pensar en ti. Quiero verte en el cielo y se cumplen mis sueños ahí. Y se cumplen mis sueños. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Ok, tarde pero sin sueño, aquí estamos en El Canto del Gallo. Aquí estamos con el evangelista David Abbott en línea. Pastor, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, hermano, Dios le bendiga, gracias a Dios, estamos bien, ya listos para predicar esta mañana. Amén, pastor, la verdad que nos gozamos la semana pasada con el tema que dio y bueno, enviamos saludos a mi hermana Marilena, a la hermana Nancy y el hermano Celso que nos están escuchando. Bueno, nos pidieron este canto de la hermana Lizzy. Y esta mañana, pastor, ¿cuál será el tema del que nos va a predicar? Bueno, esta mañana quiero hablar sobre un matrimonio ejemplar. Quiero hablar de la vida de Aquila y Priscila. Oh, tremendo. Fíjese que nunca, pastor, y pues ya llevo algo de las cosas de Dios,
Nunca había escuchado un mensaje de Priscila y Aquila. Se ve que va a ser de bendición. Y bueno, le dejamos el tiempo, pastor. Adelante, que Dios lo use. Sí, gracias, hermano. Dios le bendiga. Y pues buenos días a todos los hermanos que nos están escuchando en este momento a través del Canto del Gallo. Le damos gracias al hermano Hugo Martínez por la oportunidad que nos da semana a semana poder participar en este programa de radio, y de veras damos gracias a Dios. Bueno, ya esta es mi tercera semana. Dios ha puesto en mi corazón de poder hablar de personas que pues no son muy mencionados a través del Nuevo Testamento. Hablábamos primero de la vida de Santiago y hablábamos de ese gran hombre, pero en verdad muy sencillo, y aunque él era el hermano de Jesús, era solamente un siervo. Y pues damos gracias a Dios por esa humildad. Luego, la semana pasada, hablábamos de la vida de Bernabé. Y en esta mañana quiero traer su atención a la vida de Aquila y Priscila. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 16, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 19. Y dice la palabra: las iglesias de Asia os saludan. Y luego note, por favor, os saludan mucho en el Señor Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Pablo hace mención de este matrimonio, de esta pareja. Pablo nos habla de estos y está enviando la carta allá a Corinto y dice: Aquila y Priscila os saludan. Al estar estudiando de este matrimonio, me daba cuenta que la Biblia nunca los menciona por separados. Siempre la Biblia los menciona a los dos juntos, Aquila y Priscila. En la Biblia versión 60 hay algunos lugares donde menciona primero a Priscila y Aquila. En la Biblia versión antigua que uso yo, la mayoría de las veces no lo menciona Aquila y Priscila. Cuando yo estaba en el instituto estudiando, al final del año entregaban algunos premios. Había diferentes premios. Había el premio del Juan Bautista, que era el premio que se le entregaba al mejor predicador. Estaba el premio Timoteo, que se le entregaba al del mejor testimonio, y había otro que se llamaba el premio Aquila y Priscila. Y este premio de Aquila y Priscila se le entregaba a los que eran trabajadores, los que trabajaban, se destacaban en su trabajo. Pero al estar estudiando, llegaba a la vida de este matrimonio. Y espero que en esta mañana la vida de Aquila y Priscila nos puede ser de ayuda y de bendición para nuestras vidas. He titulado la enseñanza de esta mañana: Aquila y Priscila, un matrimonio ejemplar. Tenemos la historia de Aquila y Priscila allá en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, allá en el libro de Hechos, capítulo 18. Y allí encontramos la primera mención de este matrimonio. Y dice en el libro de Hechos, capítulo 18, y mire por favor lo que dice: pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto,
que hacía poco que había venido venido de Italia, y a Priscila, su mujer, porque Claudio los había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y se vino a ellos. Aquí tenemos la primera mención de este matrimonio. Nos dice que Aquila era judío. No nos menciona a Priscila si ella era judía o era gentil. La Biblia no hace mención, pero sí nos hace la mención de Aquila. Aquila había estado trabajando allá en Roma, una ciudad muy industrial, una ciudad de mucho trabajo, y ellos habían estado trabajando allá en Roma. Por causas políticas que estaban pasando, que había mucho problemas entre los judíos celosos que estaban peleando con los gentiles, el emperador Claudio decide sacar a los judíos de Roma. Y ellos tuvieron que salir y tomaron la decisión de poder llegar a Corinto. Corinto era otra ciudad industrial donde podían trabajar Aquila y Priscila. Ahora, no lo sabemos, la Biblia no nos menciona mucho sobre la conversión de Aquila y Priscila. Yo creo que Aquila conocía el Evangelio porque era judío y había estado en las sinagogas, y probablemente en las sinagogas se le ha hablado de Jesús. Probablemente ellos llegan a la iglesia de Corinto, y aquí en la iglesia de Corinto ellos empiezan a asistir, empiezan a escuchar de Jesús. Ahora ha llegado Pablo a Corinto, y probablemente al llegar a Corinto le han presentado a este matrimonio que ahora está allí en el templo. Luego, al llegar Pablo allí a Corinto, decimos aquí en México, hicieron migas. Luego se contactaron. Luego empezó una amistad y un trabajo entre Pablo y este matrimonio de Aquila y Priscila. Hay tres áreas que quiero destacar en esta mañana del matrimonio de Aquila y Priscila. Yo creo que es el único matrimonio que tenemos en la Biblia donde vemos que ellos han formado y han trabajado juntos. Nos menciona otros matrimonios a través de la Biblia, pero no como este matrimonio de Aquila y Priscila. Podemos recordar que Pedro era casado y que tenía su mujer, pero pues no nos habla mucho en cuanto al trabajo de Pedro y su mujer juntos en el ministerio. Es más, no tenemos ni el nombre de la esposa de Pedro. Podemos encontrar también en la Biblia donde Pablo está enseñando que los otros apóstoles han llevado a sus mujeres al templo, pero no nos habla mucho del trabajo. Pero llegamos aquí a esta vida, a esta historia de la vida de Aquila y Priscila. Y hay tres áreas donde yo veo que este matrimonio trabaja juntos. Número uno, podemos mirar a Aquila y Priscila como un equipo, donde ellos están trabajando juntos. Aquí en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 2, dice: y hallando a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio los había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y vino a ellos. Y luego mire lo que dice en el versículo 3. Y porque era de su oficio
posó con ellos. Ahora quiero que note algo particular. Podemos mirar de Aquila y Priscila que ellos eran una pareja muy hospedadora. Pablo ha llegado a la iglesia de Corinto. Probablemente ellos ya habían conocido a Cristo, ya habían aceptado a Jesús como el Mesías y el Salvador, pero todavía no tenían mucho conocimiento. Al llegar Pablo a Corinto, la primera decisión que toma es de ir y posar con ellos en su casa. Yo creo que esta era la casa misionera. Ellos abrieron su casa, abrieron su hogar para que Pablo pudiera vivir con ellos. Oh, qué precioso es al estar viajando y al estar predicando, poder llegar a muchos hogares y que muchos hermanos han abierto su casa para que yo pueda vivir o pueda estar en su casa mientras estamos allí. Yo no puedo decir una cifra de cuántos hogares nos han dicho, hermano David, no importa que no esté aquí predicando, cuando usted venga a nuestra ciudad, llegue a nuestra casa, aquí está su casa. Y de veras ha sido una bendición poder encontrar a matrimonios. Podemos recordar a aquella mujer sunamita allá en el Antiguo Testamento, que tuvo en su corazón poder preparar un cuartito y poder poner una mesa y poder poner una cama y poder poner una lámpara para cuando Eliseo pasaba por allí, él podía descansar. Pero nos habla solamente de la sunamita. Podemos mirar que el esposo de ella era un hombre, yo creo, un poco renegado, un poco duro. Pero en este caso podemos mirar un equipo. No era solamente Priscila la que quiere que venga y esté Pablo con ellos en su casa. Podemos mirar que es un conjunto, es un equipo. Eran los dos que querían que pudiera estar Pablo ahí en su hogar, Aquila y Priscila. Oh, qué bendición es, como he mencionado ya, el poder estar en algunas casas y poder quedarnos allí. Y luego en la tarde, pues no puede faltar el café con pan. Y siempre nos reunimos con el matrimonio o con la familia y nos sentamos y disfrutamos de un cafecito y un panecito y platicamos y conocemos a la familia y de veras es una bendición. Así Pablo dice que llegó y se hospedó con ellos. Y yo puedo mirar donde ellos están juntos, posada con ellos. No solamente esto, dice el texto que ellos eran del mismo oficio. Dice que posó con ellos y luego dice y trabajaba. Ellos trabajaban juntos. Yo creo que Aquila y Priscila, ellos ya traían su taller. Habían salido de Italia, habían venido a Corinto y habían montado ahí en su casa su taller. Su trabajo era que ellos hacían carpas o hacían tiendas, trabajaban en la edificación de estas carpas. Y pues no solamente estaban ellos quedándose en su casa, pero Pablo entró a trabajar con ellos. Tenemos que recordar que Pablo no le gustaba hacer carga de las iglesias y él mismo trabajaba con sus manos y ahora ha encontrado a este matrimonio que ellos también son trabajadores y ellos también están tienen su taller. Yo pensaba al estar estudiando, ellos vienen de Roma, que era
el país del primer mundo en aquel tiempo, era la ciudad más desarrollada, y yo pensaba como en nuestro tiempo, cuando alguien viene de Estados Unidos y llega aquí a México. Yo creo que Aquila y Priscila traían quizás algunas herramientas que Pablo no conocía. Quizás traían algunas técnicas que Pablo no conocía. Y allí en el taller ellos trabajaban juntos. Ahora yo puedo pensar que no solamente trabajaban juntos, pero aún allí en el taller él aprovechaba para poder enseñarles. Yo creo que ellos trabajaban, movían sus manos y estaban trabajando, pero también Pablo aprovechaba para poder enseñarles. Y yo creo que era el Instituto Bíblico donde había estudiado Aquila y Priscila y trabajaban juntos. Podemos mirar que ellos era un matrimonio hospedador, era un matrimonio que trabajaban juntos, era un equipo aún en el mismo trabajo. Pero luego podemos mirar en el versículo 4, en el versículo 3, dice porque era de su oficio y posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Y luego esto hacía en sus ratos libres. Y luego en el versículo 4 miramos la pasión de Pablo, el trabajo de Pablo. Su trabajo no era hacer carpas, pero aunque él le gustaba hacerlo. Su trabajo no era estar allí en la casa de Aquila y Priscila y comer con ellos y convivir con ellos, aunque yo creo disfrutaba estar con ellos. Pero esta era la pasión de Pablo. Dice en el versículo 4, y disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Este era el trabajo de Pablo. Y yo creo que cuando Pablo salía para poder ir a las sinagogas, también este matrimonio iba con ellos. Ellos eran un equipo y trabajaban juntos y servían al Señor juntos. Oh, cómo necesitamos matrimonios el día de hoy, que puedan trabajar juntos. Hoy yo creo que yo no pudiera continuar con el ministerio que Dios me ha dado si no fuera por mi esposa. Ella es la que me ayuda, la que prepara para mis viajes, la que tiene todo en orden para que yo pueda viajar. O es necesario que podamos ser un equipo y poder trabajar. Al yo salir y poder trabajar, pues yo tengo una familia y mi esposa queda atrás y está a cargo de la casa. La Biblia no nos menciona nada en cuanto a una familia. No sabemos si Aquila y Priscila tienen hijos. La Biblia no lo menciona. Probablemente, quizás ya era un matrimonio avanzado de edad. La Biblia no nos da una edad y quizás tenían hijos ya casados y quizás ellos se habían quedado en Roma. No lo sabemos. La Biblia no entra en detalles. Lo único que la Biblia no menciona que tenían hijos. Y era muy cómodo y muy fácil para que Priscila pudiera viajar con su esposo, pudieran trabajar juntos en el taller. Ella podía poder hacer los alimentos y servir a Pablo y también a Aquila allí en la casa. Y también podían salir juntos y poder trabajar allí en las sinagogas. Algunos matrimonios no es posible por la familia. A veces la esposa tiene que quedar atrás, pero necesita que el matrimonio, aunque no están juntos en la carne, puedan ser un equipo que trabajan juntos.
que sostienen la obra juntos, que están allí trabajando juntos, un equipo en el trabajo. Y esto podemos mirar de Aquila y Priscila, que ellos trabajaban juntos. No solamente Aquila y Priscila era un equipo, pero ahora podemos mirar a Aquila y Priscila como maestros. Mire conmigo aquí mismo en el capítulo 18. Y en el versículo 18 podemos mirar a Pablo, ya está saliendo para predicar. Y dice en el versículo 18 más, Pablo, habiendo detenido aún allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose trasquilado la cabeza en Cencreas, porque tenía voto. Ellos han salido para poder acompañar a Pablo. Ahora han llevado quizás su taller juntos y han salido para trabajar con Pablo. Ya han pasado año y medio donde han estado trabajando en Corinto, ahora han salido para poder trabajar con él. Y luego dice en el versículo 19, y llegando a Éfeso, los dejó allí. Allí en Éfeso, Pablo va a continuar su viaje. Ahora es tiempo que Aquila y Priscila pueden trabajar juntos allí en el trabajo que Dios les ha dado. Y dice que llegó a Éfeso, los dejó allí, y él entrando en la sinagoga disputó con los judíos, y los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no aceptó, sino que se despidió de ellos, diciendo: es menester que en todo caso tenga la fiesta que viene en Jerusalén, mas otra vez volveré a vosotros, queriendo Dios, y partió de Éfeso. Pero ahí en Éfeso ha dejado a Aquila y Priscila. El trabajo de ellos ahora es como maestro. Están sirviendo ahora allí en la iglesia de Éfeso. Y dice en el versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Nos habla de este hombre Apolos que ha llegado a la iglesia de Éfeso. Dice la Biblia que era un hombre muy elocuente, o sea, él sabía expresarse, sabía hablar en público. Yo creo que era un hermano, un muchacho que tenía un don para poder predicar. Y este muchacho ha llegado, o hermano Apolos ha llegado allí a la iglesia de Éfeso. Y dice la palabra, allí, discúlpeme, y dice la palabra que él llegó, allí en el versículo 25, dice: este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu. Hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Aquila y Priscila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Podemos mirar a ellos trabajando. Dice que ellos llegaron allí a Éfeso. Llegó este muchacho Apolos, o este hermano Apolos ha llegado a la iglesia y está enseñando. Dice que tenía un talento, era tremendo de predicar.
había sido entrenado en las Escrituras, conocía las Escrituras, tenía una habilidad para predicar, pero tenía una deficiencia en su doctrina, el cual Aquila y Priscila los está escuchando. Y ellos han oído a este matrimonio, a este hermano Apolos que está hablando. Y dice que él comenzó a hablar y dice, y queriendo pasar él a Acaya, los hermanos exhortados escribieron a los discípulos que lo recibiesen, porque había, pero aquí dice en el versículo 26 que él comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, dice, al cual oyeron Priscila y Aquila, y le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Aquí podemos mirar que ellos dos están trabajando con él. Y dice que lo tomaron aparte, escucharon que tenía algunos problemitas con su doctrina y lo llevaron, lo invitaron a su casa. Podemos pensar que la hermana Priscila ha preparado una cena y lo han invitado a este joven predicador, lo han invitado a entrar en su casa, le han enseñado la palabra, ha sacado la Escritura. Ellos han aprendido mucho en ese año y medio que habían estado con Pablo allí en Corinto. Ahora ellos están usando para poder enseñar también a este joven predicador. Y ahora él ha salido para ir a Acaya, pero ha sido entrenado durante este tiempo a través de Aquila y Priscila. Me llamaba la atención. Ellos podían verle reprendido, le pudieran ver exhortado en frente de todos, pero la Biblia dice que lo tomaron aparte. Y en una manera de amor, en una manera de ayuda, en una manera para poder fortalecer a este hombre, le ayudaron y le enseñaron. Ahora podemos mirar aquí en el versículo 27. Ahora es tiempo para que Apolo salga. Y se fue a Acaya. Y él llevó el mensaje. Y dice que escribieron cartas para que los discípulos lo recibiesen. Ellos mismos lo recomendaron con los discípulos, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Cómo pudo él enseñar que Jesús era el Cristo? A través del discipulado, a través de la enseñanza que estos maestros, Aquila y Priscila, le han enseñado. Entonces miramos a Aquila y Priscila, los vemos primero como un equipo, trabajando juntos en lo material. Ahora los vemos como maestros, enseñando a Apolos y enseñando allí en la iglesia. Pero luego miramos a Aquila y Priscila como líderes. O podemos usar la palabra como misioneros. Si podamos ir al libro de Primera de Corintios. Libro de Primera de Corintios. Ya leí este texto hace momento, pero quiero leerlo otra vez. En Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 19. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Y luego dice, os saludan mucho. Y me gusta esta palabra. Os saludan mucho. Un gran saludo en el Señor. Aquila y Priscila. Tenemos que recordar, Aquila y Priscila habían pertenecido allí a la iglesia de Corinto. Ya han estado allí
por más de 1 año, 6 meses, probablemente 2 años, han estado ahí en la iglesia. Los hermanos de Corinto los conocían. Y dice que Aquila y Priscila les manda saludos. Pero no solamente ellos. Mire lo que dice el texto. Dice, con la iglesia que está en su casa. Esto me hace pensar, esto me hace entender que donde quiera que ellos iban, abrían su casa, como lo habían aprendido a hacer allá en Corinto, abriendo su casa para que pudiera hospedarse el hermano Pablo en su casa, que él pudiera trabajar con ellos, que él pudiera descansar en su casa. Ahora ellos han abierto su casa para poder empezar una iglesia allí en la sala de su casa. Pablo dice que ahora ellos saludan junto con la iglesia que está en su casa. Podemos mirar también allá en el libro de Romanos, Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Y podemos mirar en el versículo 3, dice, saludad a Priscila y Aquila. Y mi Biblia usa la palabra mis coadjutores o colaboradores en Cristo Jesús. Y dice que pusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales no doy gracias yo solo, mas aún las iglesias de los gentiles. Asimismo, a la iglesia de su casa. Saludad a Epenecto, amado mío, que es la primicia de Acaya en Cristo. Pablo manda saludos a Aquila y Priscila y les llama mis coadjutores. Esta palabra coadjutor significa líder en el mismo rango. Lo que Pablo está diciendo, ellos son de la misma altura, son líderes, trabajadores, confiables, míos. Pablo los ha dejado trabajando allá en Éfeso. Podemos pensar ahora, ya están, quizás Claudio ya dio permiso y han regresado a Roma, y allí en su casa ahora también tienen una iglesia. Y ellos están sirviendo y Pablo les está recomendando altamente como sus colaboradores, coadjutores, que ejecutan la palabra junto con él. Oh hermanos, qué precioso es poder mirar la manera que ellos van creciendo en el Señor. Ellos eran primero solamente unos miembros de la pequeña iglesia allí en Corinto. Pablo ha llegado y estos hermanos nuevos han abierto su casa, le han hospedado a Pablo. No solamente eso, abrieron su taller y Pablo trabajaba con ellos y enseñaba con ellos. No solamente esto, ellos están con Pablo enseñando allí, acompañándole a enseñar allí en las sinagogas. Luego podemos mirar cómo ellos están creciendo y ahora los miramos trabajando, no solamente allí en las sinagogas, ahora él los deja solos allí en Éfeso. Y ellos han entrenado y han preparado, así como Pablo los preparó a ellos, ahora ellos han preparado a Apolos, para que Apolos pueda seguir predicando, no solamente la doctrina de Juan, ahora predicando que Jesús
es el Cristo. Ahora los miramos empezando iglesias dentro de su casa, sirviendo al Señor, siendo líderes de la obra del Señor. Y hay un texto más que quiero hacer notar, allá en Primera de Timoteo. Y mire por favor conmigo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Y mire por favor, versículo 2 de Timoteo, capítulo 4. Versículo 19. 2 de Timoteo 4, versículo 19. Dice, saluda a Prisca, a Priscila y Aquila en la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda, y Prudente, y Lino, y Claudia, y todos los hermanos. El Señor Jesucristo sea con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Le dice a Timoteo, salúdame a este matrimonio, Aquila y Priscila. Hermanos, ¿cómo nos hace falta el día de hoy? Nos hace falta poder servir al Señor juntos, como familias, como matrimonios. Que en verdad Dios levante a matrimonios como Aquila y Priscila. Que no solamente sea la esposa del pastor, pero que ella pueda ser la colaboradora junto con el pastor, apoyando la obra, sosteniendo la carga y ayudando. No solamente la esposa, pero que pueda ser la sierva, la ayudanta, ahí en la iglesia. Hermano, le animo, tome a su esposa, sirva al Señor con ella. Hermana, le animo, no deje a su esposo solo. No es solamente el ministerio de él. Dios les ha dado un matrimonio, una sola carne y un solo ministerio. Sirvan al Señor como Aquila y Priscila. Gracias, Dios, te damos en esta hora. Gracias, Padre, por esta enseñanza y por tu palabra que se ha sido predicado. Dios bendice a los matrimonios que están allí escuchando en esta hora o los que van a escuchar. Y Padre, que en verdad más matrimonios puedan involucrarse sirviendo al Señor juntos. Gracias, Dios, por el testimonio de Aquila y de Priscila. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Amén, pastor, qué tremenda enseñanza esta mañana. Y bueno, le están escuchando desde Cancún, Quintana Roo. El hermano Arriola le envía saludos. Y gracias a todos aquellos que se han reportado en esta mañana. No sé si tenga un saludo que mandar antes de despedir. Sí, hermano, discúlpeme, estaba... Bueno, sí, pues damos gracias, hermano, por la oportunidad de predicar esta mañana. Y pues saludamos a cada uno
de que nos están escuchando, a los hermanos ahí en Cancún, la hermana allá en Chicago y los diferentes hermanos que están escuchando. Y bueno, pues también nomás quisiera aprovechar y poder anunciar, estamos predicando unos pequeños devocionales de unos 20 minutos por WhatsApp todos los días. Si alguien quiere recibirlos, en esta semana estoy predicando sobre haciendo un pequeño paréntesis, cómo Dios hizo paréntesis. Y el lunes hablábamos de la vida de Enoc y cómo Dios hizo paréntesis para poder meternos a Enoc y hablarnos de cómo Enoc caminó con Dios. Ayer mirábamos del paréntesis que Dios hizo y metió ahí a Noé y nos habló de la gracia que él encontró en los ojos de Jehová. El día de hoy estaré hablando sobre los hijos de Coré y nomás algo especial de los hijos de Coré. Si a alguien le gustaría recibir estos audios, pues los estamos mandando por WhatsApp. Pueden comunicarse con el hermano Hugo Martínez, él puede darle mi número y usted puede llamarme y mandarme un WhatsApp y yo con gusto les hago llegar estas enseñanzas. Pues gracias, hermano, de veras es una bendición, gracias por la oportunidad. Amén, claro que sí. Bueno, aquellos que quieran recibir estos mensajes vía WhatsApp, ya sea a través del teléfono del Pastor Abot o conmigo, él me los envía a mí y yo los puedo reenviar. ¿Sale, hermanos? Bueno, Pastor, que el Señor le bendiga y guarde, y primeramente Dios, seguimos en contacto. Gracias, hermano, Dios le bendiga, una bendición. Amén. Y bueno, vamos a despedir el programa esta mañana con un canto y nos escuchamos mañana, primeramente Dios, aquí en el Canto del Gallo. Gracias a todos los que oraron por el nuevo local de Dulam. Oren por el aniversario, hermanos, ya es la última semana de julio y bueno, estamos en la búsqueda de patrocinadores para comprar las cosas para el aniversario de Adulam. Mañana les explico claramente, ahorita el tiempo se fue, pero nos vamos con este canto. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Oh, yo les quiero contar una historia que a mí me conmueve el alma. Oh, yo les quiero decir de un niñito feliz que a mi clase llegó.
se fue, mi Pedrito murió. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Llevando el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Él sana a los quebrantados y venda sus heridas. Grande es el Señor. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Me dijo que Cristo salva, me dio el plan de salvación. Y por gracia ahora ya salvo soy. ¡Qué bendición! Dios piensa en mí. Él es tan bueno hacia ti y a mí. Aunque tormentas vinieren a mi alma, yo sé que Dios me sostendrá. Porque somos una radio con propósito. Con propósito. 87.9 FM. La voz